Mirad qué zapato más bonito le acabo de hacer a nuestra pequeña gata. ¿Qué os parece? ¡Ah, qué chulo! A mí me encanta. Vamos a hacerlo en un momento. Ya veréis qué fácil y qué sencillo es de hacer. Vamos a coger el patrón y vamos a tener la precaución de poner un pie hacia un lado y otro hacia el otro. Tiene derecho e izquierdo. Cogeremos un trocito de tejido y le vamos a hacer la parte de la suela. Con pegamento en barra vamos a pegar este tejido. Lo dejaremos secar un poquito y mientras vamos a hacer el cuerpo del zapato. Vamos a coger un trocito de fieltro y un trocito del tejido que hemos usado en esta ocasión para la parte de abajo y vamos a marcar nuestro patrón y vamos a dejar márgenes de costura. Vamos a ir a la máquina de coser, vamos a pasar un pespunte desde aquí dando toda la vuelta hasta finalizar con margen de costura. Voy a hacerlo y vengo, veréis qué rápido se hace. Pues una vez cosido vamos a quitar todo el margen de costura de la parte de dentro y le vamos a dar piquetes a toda la zona redondeada. Y ahora vamos a poner derecho con derecho y vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte por la parte de atrás. Haremos coincidir las costuras y pasaremos un pespunte desde aquí hasta aquí, prácticamente rapidito y hecho en un momento. Mirad, para llevar una guía he marcado también la parte del forro, la parte de atrás, porque el fieltro no me va a permitir después ver la marca cuando tenga que hacerle este siguiente paso. Una vez que quitemos el exceso de costura vamos a ponerlo por la parte del derecho. Colocamos bien los tejidos y así como lo tenemos vamos a pasar un pespunte por la parte que veis, por eso yo la he marcado, porque si no, no podría ver la parte del fieltro. Entonces vamos a ponerlo que nos siente bien y vamos a pasar un pespunte justo por donde tenemos la marca. Voy a pasar este pespunte y vuelvo rápido. Pues ya pasado este pespunte vamos a quitar los hilos y el exceso de costura. Este pespunte es para que nos ayude a tener los tejidos bien unidos y que no se nos muevan cuando ahora lo cosamos o lo peguemos al zapatito. Vamos a dejar unos milímetros, después si nos sobra se lo volvemos a recortar, que no hay ningún problema. Este pespunte nos va a servir de guía para colocarlo al zapato. Será una referencia que nos da. Ahora vamos a coger la parte de abajo y vamos a quitar todo la costura, todo el tejido que nos está sobrando. Vamos a poner el centro de esta costura en el centro del zapatito, en la parte de abajo. Podemos ayudarnos del patrón y le podemos poner una pequeña marca. Ponemos nuestro patrón encima de esta pieza y le podemos poner aquí una marca y otra. Y así ubicamos el centro del zapato. Tenemos la pistola de silicona bien caliente y vamos a pegar. Vamos a empezar por la parte de atrás. Pondremos un poquito de silicona y pondremos el tejido justo por el borde. Marca con marca y así de fácil lo vamos a pegar. Ahora vamos a buscar el centro
de la parte de delante y le daremos un toque de silicona para sujetarlo. Yo estoy utilizando cartón reciclado. Os sirve cualquier cartón que tenga un poco de cuerpo. Si no es muy fuerte, podéis poner 2 o 3 cartones y así hacéis que sea un poco más resistente, más duro. Voy a ponerle silicona por aquí y pegaré el resto del zapatito. Como veis, es muy sencillito de hacer. Nos iremos guiando del pespunte que teníamos hecho, que esa es nuestra guía para pegarlo aquí a este zapato. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Y ahora recortamos el exceso si vemos que nos ha sobrado un poquito. Vamos a coger un trocito de goma eva y vamos a pegar el zapatito a la goma eva. Y ya recortamos. Y nos queda de esta forma, preparado para ponerle, yo en este caso, un trocito de picunela. Vamos a empezar por la parte de atrás, pondremos un poquito y aquí empezaremos a colocarle la picunela sin salirnos de la parte de la suela. Esa será nuestra guía, la suela. Y ahora iremos pegando poquito a poco y le iremos colocando por todo el contorno sin salir de la zona de la suela. Mirad, para la decoración yo he elegido este trocito de puntilla que ya viene con pliegue hecho. ¿Veis? Queda muy bien rematada. Se lo voy a coser con un hilo negro y lo voy a hacer en un momento. Voy a intentar coserla sin que pasar por la parte del interior del zapato para que no se me vea el hilo. Con hilo normal vamos a coser, vamos a hacerle nuestra puntada invisible y vamos a colocarle esta puntilla en un momento. Vamos a empezar por la parte de atrás y se la vamos a poner, yo en esta ocasión, hacia arriba. Vosotras podéis ponerla como más os guste, pero creo que así le da un toque muy divertido, poniéndola hacia la parte de arriba. Mirad, vamos a cogernos aquí y le vamos a dar una puntadita.
justo aquí en el centro. La coseremos como a 2 o 3 milímetros de la parte de arriba. Cuando lleguemos al final cortamos y damos una puntada. Este tipo de puntilla no se va, no se deshace. Pues listo, ya tenemos hecho el zapatito. Pues mirad, así nos ha quedado el zapatito. La verdad es que es una monada. Vamos a probársela a nuestra pequeña, pero antes yo le he hecho unos calcetines y son tan sencillos de hacer que en este mismo tutorial os voy a explicar cómo lo he hecho para que vosotros los hagáis si os apetece. Son muy facilitos, se hacen en un momento, ya veréis. Mirad, este es el calcetín que yo le he hecho. Como veis, súper bonito, es una monada. A mí me gusta mucho, pero bueno, ya os digo, si no queréis hacerlo, no lo pongáis y ya está. Necesitamos un tejido que sea elástico, si es como en este caso blonda, punto, lo que tengáis, pero es preferible que sea elástico porque así nos da más juego. Vamos a poner nuestro patrón y lo vamos a cortar sin márgenes de costura. Y como yo he decidido que esta parte que tiene las onditas de para arriba, lo he cortado en esta posición. Vamos a intentar recortarlo de forma que nos quede este diseño. Mirad, lo ponemos así a la mitad, va a resultar más fácil. Vamos a poner encima el patrón. Y ahora vamos a recortar todas estas piezas. Como no necesitamos margen de costura, lo vamos a recortar justo a ras. Cogeremos hilo doble, hilo de coser normal, le ponemos nuestro nudo invisible, ponemos derecho con derecho y vamos a coser por todo el contorno. Daremos una puntada festón o de ojal, no sé cómo le llamáis en vuestra zona, pero es una puntada que lleva una lazada. Lo que entonces cuando yo cosí al principio me enseñaron es una hebra, pero bueno, es más o menos así. Vamos a coser todo el contorno hasta llegar al final y tendremos hecho el calcetín. Ya veis que es más tiempo lo que se tarda en explicarlo que en hacerlo. Yo voy a hacer esto en un momento y ya os enseño el trabajo final a ver qué os parece a vosotras, pero vamos, más fácil no puede ser. Queda súper mono. Voy a terminarlo y vuelvo. Bueno, pues ya tenemos hechos sus calcetines y sus zapatitos y se lo vamos a probar a nuestra pequeñita, que está deseando empezar a vestirse. Pues mirad, así le quedan sus zapatitos.
súper monos, preciosos y súper divertidos. Ha decidido llevar un calcetín subido y uno bajado, pero eso ya como vuestras pequeñas os pidan. Ya sabéis que las nenas del taller son muy caprichosas. Vamos a seguir vistiéndola.